¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en el podcast conversando con Rafael sobre finanzas y obras públicas. No se olviden de que los invitamos a visitar nuestra página web siempre www.ait.com.pe y a inscribirse en nuestras redes sociales para que les lleguen nuestros contenidos que son muy útiles para el ejercicio de sus emprendimientos, obras y negocios. Esta vez tengo el gusto de poder compartir esta mesa con el ingeniero Oscar Ramos Ramírez. Él representa a una supervisora de fideicomisos, la empresa CM Project, a quien le doy la bienvenida y agradezco su participación. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, Rafael? Muchas gracias por la invitación. ¿No? Siempre es bueno compartir esos conocimientos, darle tips a las personas, ¿no? Dueñas de empresas, para que puedan informarse más, ¿no? Sobre, en este caso, el fideicomiso, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Oscar, mira, como te decía fuera de filmación, esto es una conversación de amigos. La idea es darle el mayor contenido a nuestros oyentes, de tal forma de que ellos se lleven consejos útiles. Mira, vamos de frente a la vena, porque ya hablar del fideicomiso, cosas generales, eso lo dejamos para otros momentos. Ustedes como supervisores de fideicomiso, nos consta, tienen buena práctica, tienen ya varios fideicomisos y encuentro de que lo primero que tiene que entender un contratista es claramente cuáles son las funciones del fiduciario, que es un custodio de fondos, ¿ok? Cuáles son las funciones del supervisor del fideicomiso como ustedes, cuáles son las funciones de la entidad pública, que es la que transfiere y que es la titular de los flujos, y cuál es la función del asesor de fideicomiso, que en este caso es AIT Capital. ¿Cuál es en concreto la función del supervisor de fideicomiso? Ya, para empezar con esto, Rafael, ¿no? Es importante que también se separe, ¿no? la función del supervisor técnico que contrata la entidad. Correcto. Fideicomiso, ¿no? Porque nos ha tocado muchas veces, ¿no? Pero ustedes tienen que revisar esto y el otro. Calidad y todo lo demás. No, un momentito, ¿no? Nosotros estamos solamente supeditados a lo que se especifica en el contrato de fideicomiso. Perfecto, sí, es verdad, ¿no? Es verdad. Entonces, dentro del contrato de fideicomiso, ¿no? Nosotros tenemos, o mejor dicho, nuestras responsabilidades son, uno, la de revisar el requerimiento que nos pide el contratista. Los desembolsos, básicamente los desembolsos, ¿no? Y luego revisar el sustento de los desembolsos, ¿no? La rendición de cuentas. La rendición de cuentas, o la liquidación, como algunos le llaman, ¿no? Perfecto. Entonces, efectivamente, son dos funciones importantes que hace el supervisor de fideicomiso, cuya función, y pongo énfasis en ello, está enfocada solo en los adelantos, en la administración de los adelantos. No tiene nada que ver con las valorizaciones de obra. ¿Ok? Y tampoco tiene nada que ver con las funciones del supervisor de obra, que es el supervisor técnico al cual has hecho mención. Perfecto, entonces, dos funciones: revisión de los pedidos de los desembolsos, y segundo, revisar y validar la rendición de cuentas. Frente a ello, ¿qué cuellos de botella normalmente encuentra un supervisor? Porque yo siempre digo, nosotros tenemos que obsesionarnos con que el fideicomiso de adelanto no se desnaturalice, es decir, que realmente llegue en el momento oportuno al contratista para que sea un adelanto. He visto fideicomisos, Oscar, de otros supervisores, de otras fiduciarias, en donde el fideicomiso dura 10 meses, 12 meses, año y medio, 2 años, y la verdad es que este no es el foro para criticar a terceros, pero esa no es la línea de conducta de AIT Capital y ni de supervisores como tu empresa que representas. Nosotros nos obsesionamos con que el fideicomiso sea máximo en 6 meses. ¿Qué cuello de botella vienes encontrando en la operatividad del fideicomiso? Y principalmente en la operatividad, ¿no? Lo que sucede es que ellos nos envían, o no nos envían, mejor dicho, ¿no? Correctamente los sustentos, ¿no? Entonces, en muchos casos tenemos que juntarnos con ellos y pedirles la información. Mira, queremos así, A, B, C, D, ¿no? Que tiene que estar contrastado contra el cronograma, ¿no? Se establece un cronograma inicial, lo cual es buenísimo, ¿no? Ese cronograma que ya sale junto con el contrato. Mira, has tocado un tema importante, porque el mercado tiene que entender cómo se estructura macro, y yo siempre digo hay 3 momentos. Primer momento,
la evaluación de compliance, revisión legal de poderes, formatos que pide el fiduciario. Vamos a llamarle esto un conjunto de operaciones administrativo-operativos. Segundo momento es la estructuración del fideicomiso, cuya primera parte, pero mínima, es el contrato. El contrato es una plantilla, ¿ok? De un 80% es una plantilla. El 20% es lo más importante, que es la estructuración de ingeniería, los cronogramas de desembolso, que son muy importantes, y la definición de los sustentos, del cuadro de sustentos técnicos contables. Y la tercera etapa ya es la ejecución del fideicomiso, o sea, los desembolsos, la rendición de cuentas y el cierre del fideicomiso. Entonces, el mercado tiene que entender, porque a veces dice, oye, ¿por qué yo voy de frente al fiduciario? El fiduciario me vende el contrato y no hace todo lo demás, que es la estructuración de ingeniería, que es un tema de ingeniero, no es un tema de abogados. ¿De qué forma te ayuda a ti de que un asesor como nosotros, el día cero de la estructuración, se haga ese cronograma de desembolsos a la medida de la necesidad de la obra, ¿ok? Y luego, ¿en qué medida te ayuda que haya un cuadro de sustentos técnico-contables? No, esa es información importantísima. Hemos tenido en esto ya más de 20 años, ¿no? Contratos que son muy laxos, por así decirlo. ¿No? Simplemente como si fuera una plantilla, cambias un par de datos y listo. Definitivamente esos contratos no van bien, ¿no? Traen problemas a la obra, ¿ya? Entonces, la base de un fideicomiso justamente es el contrato, ¿no? Y ejecutarlo bien, estructurarlo bien, mejor dicho, ¿no? Bien estructurado, la verdad es que las cosas fluyen correctamente, ¿no? Claro, porque yo también te comentaba fuera de filmación de que cuando esto empezó en el 2019, me refiero al fideicomiso según el reglamento de la ley de contratación, también hemos aprendido de nuestros errores. O sea, nos íbamos ciegos a los fideicomisos solo con el contrato de 50 páginas, sin cronogramas, sin tocar la puerta a los ingenieros, sin cuadros de sustentos, y de ahí estábamos al libre albedrío del supervisor y de la entidad pública. Y cada mes, Oscar, era un parto que te aprueben un desembolso y era otro parto de quintillizos de que te aprueben tu rendición de cuentas. Entonces, de un tiempo a esta parte dijimos, nunca más me voy ciego, y ese es un tip que tienen que tener los contratistas, nunca irse ciegos a un fideicomiso sin las reglas claras de estructuración. Y eso lo hacen los ingenieros, no lo hacen los abogados, no lo hacen ni siquiera los financieros, lo tiene un ingeniero. Por ejemplo, a ti te toca participar el día cero de la estructuración de los cronogramas. ¿Cómo es un día cero? Importantísimo es entender, ¿no? Cuál es el proyecto, ¿no? Y cuáles son las necesidades de la obra. Exactamente. ¿No? Necesidades de la obra. Entonces, en base a las necesidades de la obra, empiezan a estructurarse el adelanto directo y el adelanto de materiales, ¿no? En todo contrato pueden ir los dos juntos, o puede ser solamente de adelanto directo, o puede ser solamente de adelanto de material, ¿no? Pero lo importante justamente es entender las necesidades de la obra, ¿no? Y cuáles van a ser ese requerimiento de dinero que tenga mayor prioridad. Efectivamente. Ok. Ahora, dime, cuando se trata digamos, de adelanto directo, ok, también para que nuestros oyentes tengan más claro, el adelanto directo es un capital de trabajo y puede utilizarse en cualquier concepto vinculado a la obra. Normalmente tú como supervisor, el día cero, el día que estás estructurando el fideicomiso de la mano del contratista, de la mano de su asesor de ingeniería, como nosotros, y de la mano de la entidad, porque ese es el día cero, ¿ok? ¿Qué conceptos se incorporan en el adelanto directo? Como tú dices, ¿no? Ese capital de trabajo es importante, ¿no? Uno primero, honrar los honorarios, ¿no? Del fiduciario, del asesor financiero, del supervisor. Eso tiene que estar incluido de todas maneras dentro del adelanto directo, ¿no? Y ahí todo el capital de trabajo, ¿no? Necesario para iniciar. Por ejemplo, se puede incluir planilla, se puede incluir materiales, siempre y cuando no se dupliquen en el adelanto de materiales, se puede incluir servicio de terceros, sí. ¿ok?
todo aquello, ¿no?, que de repente no intervenga tanto con la O, ¿no? Los materiales yo trataría de dejarlo más bien para el adelanto de materiales, ¿no? Pero el capital de trabajo, ¿no?, mano de obra, planilla, todo eso sí tiene que estar en el adelanto de... Costos financieros, por ejemplo, te toca pagar la póliza de la póliza CAR, del SCTR, va ahí, ¿ok? Eso también tiene que estar ahí, ¿no? Ok. Y normalmente, un cronograma de adelanto directo en una obra promedio de un año, ¿en cuánto tiempo se entrega? Debería estar, como tú dices, no, eso máximo debería estar en 6 meses. Pero ojo, a mí me gusta hacer diferencia entre el adelanto directo y el adelanto de materiales. El adelanto directo, normalmente, nosotros proponemos de que se haga en 3 o 4 meses el desembolso. Y el adelanto de materiales, como sí está atado a la ejecución del contrato, sí se hace entre 3 y 6 meses. Más o menos, ¿compartes ese criterio en la casuística? Sí, Sí, efectivamente, ¿no? Como te digo, es un tope máximo, ¿no? También va a depender del tamaño de la O, ¿no? Obras más pequeñas, claro, ¿no? En 3 meses ya debería estar ya cerrado el tema, ¿no? De adelanto directo, y adelanto de materiales 4, máximo 5 meses, ¿no? Hay obras mucho más grandes, ¿no?, de mayor complejidad de envergadura, ¿no?, que sí llevan el adelanto directo hasta 6 meses y posiblemente el de materiales a 8 meses. Ok, ahora, el tema de, digamos, de las aprobaciones, en tu experiencia, nosotros en AITE tenemos el reto de que el día 5 de cada mes, el contratista recibe su desembolso, en el entendido de que en nuestro contrato, el que nosotros recomendamos, pues cada desembolso tiene el supervisor 2 días como máximo, para evaluar la solicitud de desembolso y a su vez revisar la rendición de cuentas del mes anterior. Con el visto bueno del supervisor, pasa por 2 días para alguna objeción que pueda tener la entidad pública. Es su derecho de objeción, no tiene que aprobarlo, pero sí puede objetarlo. Y el día 5 el fiduciario ya debería estar abonando. En tu experiencia, ¿esto sucede así? ¿Le están dando ese énfasis? Y voy a hablar en general. En general sí, ¿no? Siempre hay de repente una que otra demora en el primer desembolso, ¿no? Nos ha sucedido, por ejemplo, ¿no?, que a veces depositan el dinero a una cuenta que no es. ¿No? Tiene que ir el dinero a una cuenta de adelanto directo y lo depositan en el de materiales. Ya son temas, digamos, operativos. Son temas operativos, ¿no? Pero en general sí, es importante que en el contrato, ¿no?, el supervisor del fideicomiso de todas maneras tiene que aprobar, ¿no?, u objetar ese requerimiento, ¿no? Luego viene la aprobación ya de la entidad, ¿no? Como comentábamos antes, ¿no?, fuera de cámaras, antes se pedía que la aprobación de la entidad esté. Y eso era terrible. Era terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque podían demorarse 3, 4, 5 días, hasta más, y no lo aprobaban, ¿no? Hoy en día ya con silencio positivo, ¿no?, se aprueba y ya el 5.º día está realizándose el desembolso, ¿no? Pero eso es algo que los contratistas tienen que entender, ¿no? Que hay un periodo, ¿no?, en el cual todas las partes tienen hasta un máximo de 2 días, ¿ya?, para poder aprobar u objetar, ¿ya? Y al 5.º día aproximadamente es que se está realizando el desembolso, ¿no? Mira, buenísimo. Se me viene a la mente lo siguiente, fíjate, nosotros estamos recibiendo invitaciones de algunas entidades públicas para que tengamos unas charlas, unos talleres, unos conversatorios con ellos y les expliquemos cómo viene operando el fideicomiso, ¿ok? Porque yo creo que el ecosistema en la inversión pública ya entendió que este vehículo del fideicomiso puede catapultar, puede llevarnos a otro nivel en la inversión pública que, como tú bien sabes, viene postergada. Y algo que me consultan frecuentemente los funcionarios públicos, me dicen: ¿puedo yo confiar en ese supervisor de fideicomiso? Porque no te olvides que el fiduciario, el custodio, sus funciones son muy limitadas. Ellos son solo custodios del dinero y luego, digamos, cumplen las instrucciones que va a recibir. Pero
el actor principal en el fideicomiso es el supervisor, son ustedes. ¿Quiénes son ustedes, digamos, dentro del ecosistema? Te pido que lo piensen, nos vamos a ir a la primera pausa, ya, para que claramente menciones quiénes son un supervisor del fideicomiso. ¿Okay? ¿Qué tal, amigos? Acá con la grata presencia del ingeniero Óscar Ramos Ramírez, con quien estamos conversando sobre las funciones del supervisor de fideicomiso en adelantos de obra pública. No se olviden, los invitamos a visitar nuestra página web www.ait.com.pe y a suscribirse a nuestras redes sociales, donde van a encontrar contenido a la vena que les va a ser de mucha utilidad. Óscar, nos quedamos en quién es un supervisor de fideicomiso. Y ahí te doy un pequeño paso. En primer lugar, no son personas naturales, son empresas. Tienen que ser empresas. Te escuchamos. Sí, efectivamente, ¿no? Como tú dices, tienen que ser empresas constituidas y empresas con experiencia. ¿No? CD Projekt lleva en el mercado más de 20 años, ¿no? De los cuales creo que desde la constitución del primer fideicomiso hemos estado nosotros detrás de, ¿no? Es una empresa que tiene que tener experiencia en la parte técnica y financiera, para empezar, ¿no? Así es. O sea, además, son empresas que han pasado el filtro del fiduciario, que son y el fiduciario o custodio son entidades supervisadas por la SBS. Dado que la ley señala de que es el fiduciario quien designa al supervisor, el fiduciario, que es una empresa supervisada por la SBS, ha tenido que evaluar, ¿ok?, a empresas que tengan la debida solvencia técnica y financiera. Efectivamente, ¿no? Y la empresa tiene que basarse también en ingenieros. Obviamente, claro. Ingenieros y o arquitectos dependiendo de la obra, ¿no? Porque recordemos que en fideicomiso no solamente están los adelantos, sino puede ser una obra de administración y garantía, donde se abarca ya toda la obra completa, ¿no? Así es. Y tiene una dualidad de disciplina, como tú mencionas. Es ingeniero porque hay que entender cómo se ejecuta una obra para poder aprobar con criterio unos desembolsos. Y por otro lado, tiene una disciplina financiera, contable, porque hay que entender cómo se sustentan esos desembolsos. Efectivamente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ¿no? Las universidades, remontándome un poco más atrás, ¿no? Forman ingenieros, ¿no? En estas empresas que uno ya adquiere más experiencia en la parte técnica y en la parte financiera, ¿no? Entonces, es importante ya que sepan que hay empresas, no son muchas en realidad, que están dedicadas a la parte técnica y financiera, ¿no? Pero sí hay unas cuantas con las cuales trabajan no solamente los bancos, sino también los fiduciarios. Buenísimo. Ahora, otro tema que me señalan nuestros amigos los funcionarios públicos, o sea, primero era, oye, ¿son confiables? La respuesta es sí, por las razones que hemos hablado. Segundo, ¿cómo me consta de que el dinero del adelanto va a ir al fideicomiso? La pregunta es muy simple de responder, pero yo te digo a ti, Óscar, ¿cómo te consta? Es justamente estructurar adecuadamente los cronogramas de desembolso. Ahí, el día cero, el día que tú has negociado con la entidad, con el contratista, con el supervisor del fideicomiso, su asesor, ese día cero, ese cronograma de desembolso que se inserta en la escritura pública del fideicomiso es la prueba fidedigna de que ustedes van a ser celosos, cuidadores de que el dinero vaya a esas partidas, a esos conceptos de los cronogramas. Esa es la forma más segura, ¿no? De forma más segura, sí, efectivamente, ¿no? Y es justamente como tú dices, desde el momento cero, ¿no? Desde el nacimiento del contrato, ¿no? Desde que uno estampa su firma en el contrato, ya se está asegurando de que efectivamente no se va a seguir ese cronograma de desembolso, de adelanto directo y de materiales. Y es más, yo me atrevería a decir, mira, Óscar, yo diría, prohibido ir sin cronograma. ¿Sabes por qué? Porque eso se presta a muchas cosas. Eso se presta a que luego, durante la ejecución del fideicomiso, ese dinero se entregue de la forma como en cada momento crean conveniente. Y
y sobre todo el rubro y concepto que decida el contratista. El contratista y el supervisor. ¿Ok? Entonces, yo creo que más bien el tip que se deben llevar nuestros amigos contratistas y los funcionarios públicos que también nos escuchan es que deberían exigir siempre un cronograma de desembolso, porque eso te da predictibilidad. Te da predictibilidad a ti como entidad pública, le da predictibilidad al contratista para saber cómo va a recibir y para qué va a recibir, y da mucha seguridad también al supervisor en el desarrollo de sus funciones. Voy a ir ahí con un poquito de Pulicherry para IT Capital, Oscar, pero oye, ¿de qué forma un asesor como IT Capital se complementa con la función del supervisor? Es decir, no es un doble esfuerzo, no estamos duplicando chamba, y también de qué forma el asesor es un facilitador entre esta estructuración de ingeniería, y ni quiero hablar del tema financiero y legal, pero de ingeniería al momento de hacer los cronogramas, al momento de hacer los cuadros de sustentos. Realmente es un complemento, porque nosotros como supervisores, ¿ya?, no entramos desde la parte anterior de decirles, ¿no?, de decirle al contratista, ¿no?, envíame tu cronograma, ¿no? Nosotros nos basaríamos más bien en el cronograma de avance de obra, ¿no? Porque también es importante saber de que la obra está avanzando de acuerdo a un estimado, ¿no? Entonces, vienen ustedes, ¿no?, trayendo el know-how, ¿no? Y vamos a establecer y vamos a estructurar este cronograma de desembolsos, ¿no? Nosotros lo revisamos y a nosotros nos parece magnífico. Ok, entonces, digamos, es un complemento, como te has señalado, facilita, y eso es tiempo, ahorro de tiempo. Ahorro de tiempo el día cero, al momento de la estructuración. La gente dice el día cero, pero un día cero, señores, nos ha tocado, dependiendo de la complejidad de un fideicomiso, un día cero puede ser 2 días, puede ser 5 días, porque hay que conciliar el objetivo que tiene la entidad pública con el objetivo que también tiene el contratista, su plan de ejecución y la opinión técnica profesional de ustedes. Ese día cero no son horas, son días de negociación para formular entre ingenieros, no entre abogados, y esa chamba no lo hace el fiduciario. No es su chamba. No, tú no le pagas para que te estructure el cronograma. No le pagas para que te haga el cuadro de sustentos técnico-contable. Es más, ustedes tampoco lo hacen. Ustedes lo revisan y lo sustentan si es que tienen alguna discrepancia. Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros actuamos, ¿no?, en el día cero, ¿ya?, con nuestra opinión. Correcto. Mira, qué importante. Sí, es verdad, con la opinión. Y luego, durante la tercera etapa, que ya es la ejecución del fideicomiso, claro, como hemos mencionado, ustedes aprueban los desembolsos y aprueban la rendición de cuentas, y ahí ayuda mucho los cronogramas y los cuadros de sustentos técnicos, porque nos ahorran tiempo, ¿ok? Y el tiempo es dinero, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, a nosotros nos facilitan el trabajo, ¿no?, porque ya tenemos una base, ¿no? Tenemos, por así decirlo, ¿no?, establecemos la línea base, ¿no? Y en el momento que ya empiezan los requerimientos, los sustentos de la liquidación, ¿no?, nosotros nos basamos y empezamos a revisar, y las cosas fluyen, ¿no?, de una manera mucho más ágil, fácil, ¿no? Y como tú dices, el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, si no estuviera eso, ¿no?, a nosotros nos podría tomar 3, de repente, o 4 días la revisión, ¿no? Mira, voy a hacer una última pausa, porque se me acaba de ocurrir una idea y te voy a preguntar cómo sería el fideicomiso sin un asesor, y para que nos cuentes tu casuística. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? A ver, en esta última secuencia con el ingeniero Oscar Ramos Ramírez, sobre las funciones del supervisor en el fideicomiso. No se olviden, los invitamos a visitar nuestra página web www.ait.com.pe y suscribirse a nuestras redes sociales, donde recibirán contenido fino y especializado sobre fideicomisos en obras públicas. Oscar, mira, me voy a disparar al pie, porque esto se hace en vivo, esto se hace, digamos, con transparencia, y esto tiene que enriquecer
enriquecerse siempre. Quiero que te pongas en un escenario en donde no hay asesor especializado en fideicomiso. ¿Cómo sería ese fideicomiso? ¿Qué problemas enfrentarías? Como te comentaba, ¿no? Para empezar, tendríamos que estar entrando nosotros a hacer labores que no nos competen, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Tendría que explicarles cómo establecer un cronograma, ¿no? Entonces tendría que hacer muchas horas, días y vueltas, ¿no? Con el contratista, explicándole el adelanto directo es para esto, el adelanto material es para esto, y cómo tengo que hacerlo. Entonces, muchas horas que en realidad no nos compete, porque nuestra función es otra dentro del fideicomiso. Es decir, como tú has dicho, opinar, revisar, pero no hacerle la chamba. No hacer, ¿no? Y no quiero que te olvides, y con la entidad. Y con la entidad es otro tema, ¿no? Porque ellos también nos van a preguntar, ¿no? ¿Y cuál es nuestra labor? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Entonces, tener que estar explicándoles, mira, ustedes como entidad tienen que estar revisando, opinando, viendo, ¿no? Sobre los desembolsos, ¿no? Ustedes tienen que también... Es decir, acá está la propuesta que trae el contratista, revísenlo también ustedes, los funcionarios hacen N preguntas. Porque no son técnicos, no son ingenieros que están especializados justamente en esa función. Así es. Entonces, horas invertidas para explicar al contratista, horas invertidas para explicar a la entidad pública, y eso no es tu chamba, ¿ok? Y luego, ya en la ejecución del fideicomiso, ¿cómo sería un fideicomiso sin asesor? Sin asesor, no tenemos un norte, ¿no? Ellos pueden presentar cualquier tipo de información que nosotros tenemos que estar después de seguidas y vueltas. No, un momentito, esto acá retirarlo porque no corresponde al adelanto materiales. Esto retirarlo porque no corresponde al adelanto directo. ¿No? Entonces, discúlpame, pero esos 2 días nos quedarían sumamente cortos, ¿no? Entonces tendríamos que estar nosotros objetando e indicando, no, un momentito, por favor, tiene que sustentarlo de una manera correcta. Entonces, lo que hoy en día se hace en 5 días podría hacerse en 10 días. Mira, a mí me ha tocado en esas primeras experiencias, pasaba el mesa, era terrible. Ahora, entonces, es importante entender que dentro del ecosistema el asesor facilita, complementa la función del supervisor, no lo obstaculiza. Todo lo no implica las labores, las funciones, ¿no? Entonces, yo creo que las partes que están hoy en día dentro del fideicomiso no son las, voy a decir, óptimas, ¿no? Para poder llevar a los fideicomisos, ¿no? Y llevarlos adelante de una buena manera y saludable, ¿no? Así es. Y un tema final, Óscar, fíjate, esto, y pongo mucho énfasis porque el peruano es criollo, pues, Óscar, o sea, fíjate, ahora que está muy difícil obtener fianzas y las entidades comienzan a entender el valor del fideicomiso, aparecen los asesores, ¿no? Aparecen aquellos que dicen, yo te voy a ayudar. Y lo que yo siempre digo es que el asesor de fideicomiso es un ingeniero, no es un abogado, no es ni siquiera un financiero, es un ingeniero, porque los cronogramas, los desembolsos, la rendición de cuentas se hacen en una obra, y para eso son los ingenieros los que tienen que interpretar esa información. Y que tienen que ser ingenieros con experiencia también. Correcto. ¿No? Porque ellos son los que saben y manejan, ¿no? Y saben cómo funciona un cronograma de obra, ¿no? Saben los tips, ¿no? Qué cosas entran, qué cosas no entran. Saben los problemas en que se enfrenta también una obra, problemas de frentes, problemas de interferencias, problemas, digamos, de paralizaciones, suspensiones. O sea, es un tema multidisciplinario, y aquí el mercado tiene que entender que el asesor no puede ser cualquier asesor. También tiene que ser un asesor que cuente con un área de ingeniería calificada y que tenga experiencia. Imagínate tú meterte a un fideicomiso de 40 millones, de 80 millones, de 200 millones, como nos ha tocado a nosotros trabajar. Tiene una complejidad de ingeniería muy alta. Óscar, te agradezco, siempre el tiempo es vil. Te agradezco tu apoyo. Seguramente va a haber otro podcast en donde puedas compartir. Y dejo estos últimos minutos para que tú puedas dar algún mensaje o unas palabras a nuestros oyentes. Sí,
muy importante, ¿no? Que sepan que salen estos fideicomisos de adelante, en reemplazo de las cartas fianzas, ¿no? Sabemos que, como tú comentabas, ¿no? Las cartas fianzas son difíciles o a veces hasta imposibles de conseguir, ¿no? Para cierto nivel de contratistas que quieren ir más arriba, obtener obras más grandes, ¿no? Entonces, aprovechen estos fideicomisos, ¿ya? Rodéense de la gente que sabe, ¿no? De gente que pueda sumar a estos fideicomisos, ¿no? Y la verdad es que tenemos que salir adelante, ¿no? Tenemos que tener más obras, ¿no? Tenemos que hacer apología del fideicomiso porque es un excelente vehículo financiero que va a permitir que realmente podamos crecer y disminuir, por otro lado, la brecha de infraestructura que tanto necesita nuestro país. Oscar, muchas gracias por tu presencia y a nuestros amigos será hasta otro podcast de Conversando con Rafael sobre finanzas y obras públicas.